Está Oscar Valderas, te mando un abrazo, querido Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días, hermano. Hermano, qué gusto saludarte. Buenos días. Oye, varios temas que están en la mesa y empecemos primero con Ovidio Guzmán, el acuerdo al que ha llegado Ovidio Guzmán y el hecho de tener a la familia, la chapiza, decían ayer algunos medios de comunicación, en los Estados Unidos, recibidos por el FBI. ¿Qué ves detrás de todo esto, Oscar? Mira, hermano, dos cosas. Primero, evidentemente la hipocresía de Estados Unidos es lo que me parece que resalta en un proceso de deportación masiva en el cual los migrantes supuestamente son criminales, son sinónimo de personas que rompen la ley. Entonces hay que sacarlos de Estados Unidos, regresarlos a México. Al mismo tiempo, el propio gobierno de Estados Unidos va a recibir a 17 personas de una de las familias criminales más notables de este país. Personas que están ligadas a crímenes terribles, no solamente al tráfico de drogas, sino a asesinatos, a secuestros, a desapariciones forzadas, los va a recibir como si fueran mártires, porque Ovidio Guzmán, y esto es algo que asumimos porque no podemos saberlo del todo, no tenemos la certeza, pero lo más probable es que Ovidio Guzmán haya hecho el acuerdo de culpabilidad intercambiando información de la más alta relevancia sobre actores políticos en México que permitieron el crecimiento del cártel de Sinaloa. A ver, la familia Guzmán, y específicamente la Guzmán López, que es la que se va, se quedan los Guzmán Salazar, es una familia no solamente de las más ricas, sino de las familias que más han sufrido atentados en este país. Han sobrevivido a la ruptura en 2008 con los Beltrán Leiva, a la traición con el Mayo Zambada, han sido objeto de emboscadas por parte de grupos contrarios, por parte de incluso traiciones internas. ¿Qué dijo Ovidio entonces ante las autoridades de Estados Unidos que lo hace pensar que está más segura la familia en Estados Unidos que en México? Y eso yo creo que debe preocupar a más de un político, porque seguramente lo que dijo no tiene que ver con otros actores criminales, sino con las personas, los políticos que han permitido la expansión del cártel de Sinaloa desde los años 90. Dime algo, Oscar. En el marco de toda esta negociación hay una guerra. Llevamos ya, que son 8 meses, ¿no? En guerra en Sinaloa, los Casi mallitos y los 200, no sé chapitos, más. Sí. dándose con todo, varios muertos, cientos de muertos y la violencia permanente, negocios cerrados, etc., etc. Ya lo sabemos, el desastre de Sinaloa. En esta negociación hay algo, beneficia la negociación de Ovidio a los chapitos, beneficia a los mayos. El tío Sam está poniendo ya su apuesta para unos u otros. ¿Cómo cambia el tablero para tu perspectiva? Mira, se fortalecen los chapitos en el sentido de que tienen una salida para poder tener una Ujú. vida mucho más relajada en Estados Unidos, no preocuparse tanto por la persecución de la DEA, del FBI. Le deja un problema gravísimo a la facción de los mayos, los deja prácticamente como el grupo al cual Estados Unidos va a tener que fijar su atención para destruirlos. Un poco se van a blindar los chapitos. Y aquí yo creo que los grandes perdedores son estos políticos que se han beneficiado durante mucho tiempo del crecimiento del cártel de Sinaloa y que hoy seguramente están ya en boca de Ovidio y estarán siendo señalados en las declaraciones tanto de Ovidio como de su hermano Joaquín Guzmán López, que seguramente en los próximos días ya se confirmará que también va a buscar un acuerdo de culpabilidad. El gran perdedor, por ejemplo, si tú me lo permites, es Rubén Rochamoya, el gobernador de Ujú. Sinaloa, que seguramente va a estar señalado por parte de Ovidio como un facilitador del crimen organizado y a quien se le va a venir la noche larga. Y otros políticos que una primera forma de ver qué tan involucrados estarían va a ser en el retirado de visa. Ya lo vimos con la gobernadora de Baja California, que está supuestamente ligada a un grupo criminal. Yo te diría, hay que poner atención. ¿Quién era el grupo criminal que tenía el manejo de la aduana de Tijuana en los años en que María del Pilar inició como gobernadora? Los rusos, ligados a la facción del Mayo Zambada. Está el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Yo creo que esos son los grandes perdedores. Y en el Ujú. tablero de quienes podrían quedar ahí medio a la deriva, pues seguramente estará la facción del Mayo que seguirá peleando y los chapitos podrán hacer su acuerdo para que no sean tan perseguidos por el gobierno de Estados Unidos.
Oye, Oscar, hoy aparece esta información de el narcoterrorismo. La misma presidenta hace referencia a esto. Si se supone que son organizaciones terroristas, no deberían de negociar con terroristas porque los gringos mismos dicen que no van a negociar con terroristas. Pero bueno, hay una acusación contra los Insunza. Hoy aparecen en varios medios de comunicación estos personajes y yo te preguntaría primero quiénes son, quién es Pedro Insunza, qué hay detrás de una acusación en donde creo que por primera vez se les señala como terroristas, porque ya son organizaciones terroristas. ¿Quién es Pedro Insunza? ¿Quiénes son los Insunza de plano tan importantes? Muy, muy importante, Luis. Son de estas familias que aparecen siempre abajo del radar porque no son las perpetradoras de los crímenes, mantienen siempre un perfil muy bajo, pero son quienes le dan soporte al crimen organizado. Los Insunza, empezando por el padre y luego por el hijo, que son los dos que están indiciados por primera vez como narcoterroristas, son o han sido durante mucho tiempo los financiadores de los negocios del cártel de Sinaloa en Europa y en Asia. Estoy hablando de que es la gente que ponía la lana para que el Chapo y también los hijos de Joaquín Guzmán Loera pudieran hacer negocios en Malasia, por ejemplo, o en Turquía, o en España. Se trata de una familia que fondeaba a los negocios más importantes del cártel de Sinaloa gracias a un trasiego histórico que tenían hacia Estados Unidos. Es una familia que realmente se conoce poco porque no, insisto, no aparecían en narcomantas, no aparecían en los grandes crímenes, son más bien familias fondeadoras, mecenas de los grupos criminales, pero que sin ellas no se podría entender la expansión del cártel de Sinaloa. Y en ese sentido, pues se les va a juzgar como financiadores del terrorismo. Pero yo te diría, son familias que si bien, por ejemplo, en el centro del país no conocemos mucho, no hemos escuchado mucho, en la zona del Triángulo Dorado son amos y señores. Los Insunza son gente de toda la vida del narcotráfico, diría casi de estos viejos capos de los que dicen que tienen códigos morales, y yo sigo Ujú, insistiendo que no es cierto, los capos tienen códigos, pero un poco de estos señores del narco que son campesinos, que siempre han tenido una vida rural, muy cercanos a la base social del crimen organizado y que realmente durante mucho tiempo han visto la violencia como un mal ejercicio del negocio de narcotráfico, ¿no? Como una actividad indeseada que suele atraer mucha atención por parte de militares, entonces más bien se fijan en la ganancia. Pero sin duda son de la mayor importancia. No podríamos entender al Chapo Guzmán o al Mayo Zambada sin el dinero de los Insunza. Déjame ponerlo en estos términos. Es ujú. la gasolina del Ferrari que es el cártel de Sinaloa. Más claro ni el agua. Bueno, el huachicol. Oye, Oscar, ayer vi esta pieza brutal en Milenio, tu autoría, por supuesto, hablando de el narcorrap. Hoy los Alegres del Barranco están vinculados a proceso, platicábamos ayer con uno de sus voceros, y sí, pues nos decían que a final de cuentas ellos cuentan historias, de pronto decían que ellos se sentían un poco héroes, ¿no? Por lo que estaban haciendo y que no hacían ninguna apología del delito, ahí cada quien tendrá su opinión, pero el reflector está puesto sobre el acordeón, sobre los que están utilizando el corrido tradicional, etcétera, y te das a la tarea en esta gran pieza en Milenio ayer de publicar pues que no es lo único que existe, que están los narco raperos o el narco hip hop, que va en auge, que va creciendo y que además llega a nuevas generaciones. Y yo creo que tampoco se trata de que se prohíba todo, ¿no? Pues al rato se va a prohibir hablar del narco, informar del narco, etcétera, y tampoco va por esa vía, pero el fenómeno cultural es tan complejo que quien piensa que lo puede prohibir simplemente con un manotazo legislativo, pues yo creo que se va a dar un frentón con respecto a las expresiones que existen. Oscar, cuéntanos de esta pieza que publicaste ayer. Y a mí me parece muy interesante porque estamos viendo cómo el corrido tumbado o el narcocorrido un poco empieza a morir en los espacios públicos, ¿no? Y se Uh queda -huh, como en las plataformas digitales y al mismo tiempo está creciendo este otro género, el narcorrap, que me parece muy interesante porque recoge
ya ahora sí, ya no el regional mexicano, ¿no? Recoge los ritmos estadounidenses, lo afro, el hip hop, el rap, Tupac Shakur, todos estos exponentes de las pandillas que existían en los años 90, lo traslada un poco a la guerra contra el narco y tiene dos grandes variantes, porque tiene el rap, tiene un rap bélico de quienes le rapean al cártel Jalisco, que le rapean al cártel del Noreste, y ahí no hay mucha diferencia respecto a los que le cantan al Chapo o al Mencho, pero tienes un segundo rap bélico, que es el que me parece muy interesante, que es el de los chavos que odian al crimen organizado, que realmente les parece asqueroso el sicariato, que sienten una repulsión por el halconeo y que están todo el tiempo cantándole o rapeándole a los marinos, a los policías, incluso a los ministeriales, hermano. Y ahí Ok, sí le quería pedir apoyo a la producción para que nos ayude a sí, poner un pedacito de una canción, un rap que se llama Los Ministeriales de Guerrero. Esto es de un chavo que se llama Gibran Bélico y es un chavo que fue cadete en la Academia de Tamaulipas y que hoy vive en Acapulco Guerrero. Y fíjate qué extraño, le canta a los ministeriales de Guerrero. a ver. A ver si lo pueden poner un momentito. Fiscalía General del Estado. Órale, aquí no digas que conozcas tus derechos, si andas de mañoso no mereces ni A ver, respeto. ese es mi Estamos respeto. hablando del fenómeno, oye, es que además eso es bien interesante, los chavos, muchos chavos que se meten al ejército o a la policía, etcétera, y que están luchando y que les han matado a sus amigos, a sus hermanos en esta guerra, porque a final de cuentas es una guerra. También hay una expresión cultural brutal del otro lado. Qué fuerte, lo que dicen. Si andas de mañoso no mereces ni respeto, no mereces derechos. Tómala. Y, Está y bueno. está ganando adeptos. Fíjate, es interesante porque en algún momento se vuelve un poco problemático, ¿no? Porque uno diría como, díjole, qué fregón que tengamos una generación que empieza a ver con mucho recelo el crimen organizado. Pero hay un momento en el que incluso le da la vuelta y pareciera justificar algunos comportamientos que rayan en lo criminal, como la ejecución extrajudicial, como la Ujú. tortura. Claro, es cierto, crecieron en un ambiente en el que les mataron amigos, les desaparecieron familiares, y entonces hay un ánimo como de venganza. Te quiero poner un segundo, porque creo que es A súper ver. interesante, y porque incluso habla de un tema muy actual. Este es Cárteles Mexicanos Combatimos, y quiero que escuches la letra, hermano, porque es muy interesante cómo va narrando una parte importantísima de la guerra en Tamaulipas. Desde Reynosa. Ta, ta, ta. Leonardo, guacha. Bravo. Órale. Los mato con mi Glock, dicen aquí. Maña los reventamos en corto. El narco es nuestro enemigo. Y habla de este cabo 666. Escuché por ahí que me imagino que es parte de algún grupo, de algún símbolo que está ahí presente. Son, pues, militares, claramente, de Tamaulipas, nos dices, Oscar. Claro, y la rola es te tumbo fentanilo y te tiro Te el tomo AIS. fentanilo. Ajá. Entonces, fíjate, bueno, es interesante esta otra narrativa de la guerra contra el narco, ¿no? Hay una generación que comienza a contar también sus historias de cómo el crimen les ha arrebatado tanto que sienten odio por estos criminales, por estos sicarios, y entonces quieren convertirse en policías, en ministeriales, en militares, y están haciendo uso del narco rap
como una manera de motivarse para poder pelear contra el crimen organizado. Insisto, hay cosas que me parecen problemáticas porque en el ánimo es si te tumbamos, si te matamos, pero te habla también de este odio que ha generado también el crimen organizado en ciertos lugares del país y cómo ha creado una generación que está decidida a combatirlos. Es que es una guerra, o sea, a final de cuentas lo que estamos viendo es una guerra. Podemos tener el discurso político y el asunto del respeto a los derechos humanos que debe de darse en una democracia, que debe de cuidarse, que la autoridad no puede convertirse a final de cuentas en esos sicarios, pero ese es el discurso político, legal, el de cámaras, el de funcionarios, etcétera, el de verdad, y tú lo sabes muy bien con las fuentes que hay, pues es de agarrarse en la metralla, es de meterse en broncas, es de saber que es tu vida o es la del otro, que estás en un momento en donde te la estás jugando absolutamente todo y que decidieron irse, digamos que por el camino de los buenos, o sea, de chambearle, de estudiarle, de trabajarle, de entrar al colegio militar, de irse superando poco a poco y están combatiendo pues a gandallas, a gente que vende drogas, a gente que secuestra, etcétera. Hay una guerra de fondo que se expresa de esta manera con canciones como las que nos estás presentando, de ambos bandos. Qué interesante, Oscar. Sí, y además van construyendo sus propios videos y, por ejemplo, ya empiezan estos ídolos. Hay un tipo que le llaman el Mr. Tyson, que rapea en Ujú. Tamaulipas, como el súper consentido de los militares, ¿no? Entonces, cuando van al operativo, se ponen las crolas del Mr. Tyson y salen como muy prendidos al operativo. Wow. Incluso cuando los militares detienen, hacen algún operativo, hacen alguna detención, buscan a estos narcorraperos y les piden que por favor hagan un rap sobre esta hazaña y ensalcen los códigos de honor y de los marinos. Vaya, finalmente, hermano, la guerra también es narrativa y así como está el Ujú. narcocorrido, está este rap bélico que está narrando la otra parte de la guerra contra el narco. Y en el marco de todo esto, hemos hablado de la prohibición, Oscar, pero ¿esto se prohibiría también? ¿Es apología del delito de alguna otra manera? Decir, a la maña los reventamos en corto, el narco es nuestro enemigo, el fentanilo te tumbamos. Pues estás hablando también de ejecuciones extrajudiciales, es una apología del delito, pero es, digamos, de los buenos dentro de la narrativa de la guerra. ¿También se Claro, prohibirían? habrá que ver si hasta allá llega la prohibición, porque además del rap bélico, pues hermano, está la cumbia rebajada, que es otra forma también de contar historias, Ujú. sobre todo de la comunidad del Monterrey. Están, por ejemplo, los raperos de Santa Chila, que están en Guadalajara, muy cerca de ahí, que cuentan, por ejemplo, te acordarás, hermano, del caso del QBA, este rapero que Ujú. participó en el asesinato de los estudiantes de cine que fueron disueltos en ácido, un tema terrible que incluso Era Guillermo del cocinero Toro, él, ¿no? exacto, y era rapero, y él tenía su Sí. propia clica de raperos que cantaban sobre las pandillas en Santa Chila. Es otro género que cuenta también una parte de la guerra donde está el cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay también, por ejemplo, las expresiones de los muchos chicos tzotziles que en Chiapas están contando la narcoguerra a través de cumbias. Entonces, la verdad es que estamos enfocados en el narcocorrido, pero hay muchas otras expresiones musicales que están narrando la guerra en cada una de las coordenadas en las que vive la gente. En Chiapas están cantando, por ejemplo, Ujú. cumbia sobre lo que pasa con el cártel Chamula, el cártel de Sinaloa. Los raperos de Santa Chila cuentan sobre la incidencia que tiene el cártel Jalisco. La cumbia rebajada en Monterrey cuenta lo que está pasando con el cártel del Noreste. Este narcorrap de Tamaulipas está contando, por ejemplo, lo que pasa con el cártel del Golfo. No sé si a todos nos alcance para prohibirlos, ¿eh? Porque es una generación que está contando la violencia que ve a través de su ventana. Es una generación que está contando la guerra desde la perspectiva que le toca a cada uno, pero lo triste queda ahí y queda el registro de la historia. Es una generación que está contando su guerra, que está sufriendo, que está contando sus muertos y que no va a ser suficiente solo prohibir las expresiones para apagar la guerra. No va a ser suficiente meter a la Exacto. cárcel a músicos para apagar la guerra, ¿no? Está Ojalá cañón. fuera tan simple, nomás bajarle el volumen a la radio, hermano, pero esto va para largo y es mejor escuchar lo que están contando que Ujú. cerrar
los oídos, que cerrar los ojos y no escuchar, porque aquí hay una historia que están contando y al menos en el tema del narcorrap, yo me quedo con la idea de una generación que está intentando, al menos, Ujú. entender la idea de que el crimen organizado es una vida detestable, que son cobardes y que Sí. más vale pelear para recuperar este país. Oscar Valderas, te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son, Oscar? Hermano querido, en Twitter o en X continuamos la conversación en @Oscar Balmen. Y vea usted Territorio Rojo en YouTube, simplemente busque Territorio Rojo o ingrese en los canales de MBS Noticias. Gracias, Oscar. Fuerte abrazo. Gracias, hermano, un abrazo.